Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Canchila de la Osa, pertenezco al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD, curso tercer semestre, y la actividad que voy a presentar a continuación recibe el nombre de actividades para potenciar las competencias, la percepción y la atención visual. Bueno, para retomar un poco la actividad, empezaremos hablando sobre los tres criterios que conforman las competencias, la percepción y la atención visual. Entonces, podemos entender por competencias visuales todas aquellas habilidades, destrezas y recursos que poseen las personas o los seres humanos para hablar, indagar, plasmar sobre todas aquellas experiencias visuales que obtienen de su espacio exterior. Como por ejemplo, nosotros podemos hablar claramente si del contexto, si nuestro contexto en el que estamos ubicados es urbano o rural. Urbano porque hay una serie de características, de aspectos que lo constituyen como un contexto urbano, pero también aquellas personas que viven en un contexto rural pueden determinar que es un contexto rural a partir de las características que están que están en nuestro espacio exterior, ¿verdad? Bueno, por percepción visual. Por percepción visual entendemos todas aquellas sensaciones, imágenes, muestras que nosotros captamos, ¿cierto? Pero que dichas imágenes, sensaciones son procesadas de forma psíquica por nuestro intelecto o de forma cognitiva por nuestro intelecto para generar juicios de valor sobre aquella cosa que nosotros o aspecto que nosotros estamos observando. Como lo coloqué en el ejemplo anterior, donde se hablaba de la zona rural y de la zona rural y de la zona urbana. Entonces nosotros miramos todas las características que rodean a la zona rural y a la zona urbana. Entonces, de esta manera, como lo vemos con todas estas características, es que nosotros podemos elaborar juicios de valor. Por lo que vemos, por lo que percibimos, es que podemos determinar estos. Y cuando hablamos de la atención, podemos hablar de aquella cognición humana con las que el ser humano cuenta, ¿cierto? Para colocar límites, por una parte, a los recursos o aquellas habilidades que nosotros tenemos, aquellas habilidades que nosotros observamos, pero también que se encuentran intrínsecas de nosotros, pero también para controlar aquellos aspectos cognitivos que nosotros tenemos, ¿cierto? Bueno, pasamos ahora a la explicación de las actividades. Entonces, como primera actividad, para la elaboración de la primera actividad, nosotros seleccionamos impresiones de imágenes de un paisaje y de mariposas. ¿Cuál era la idea? La idea era que los niños pertenecientes al grado primaria, es decir, a partir de la edad de los 6 a los 10 años, agruparan las mariposas del mismo color en dicha imagen impresa, ¿cierto? Y bueno, para esta actividad seleccionamos este rango de edad de niños de 6 a 10 años pertenecientes al curso de primaria. Entonces, fueron varios niños, fueron alrededor de 6 niños para la realización de esta actividad. Pasemos por consiguiente, aquí podemos mirar, esta fue la imagen que en un principio colocamos para realizar la actividad. Luego vamos a proceder
con las evidencias del trabajo. Aquí podemos ver que los niños ubicaron mariposas del mismo color, ¿cierto? En este cuadro podemos observar una mariposa del mismo color. En esta parte podemos observar otra evidencia de otras mariposas de diferentes colores y así sucesivamente los niños fueron agrupando mariposas del mismo color en una parte. Por acá, de igual forma, podemos observar más evidencia sobre nuestra actividad. Bueno, con respecto a esta actividad, podemos decir que lo que se logró fue mirar la parte de la percepción visual y las competencias visuales como tal, porque los niños miraron, atendieron la explicación que yo, como se puede decir, como su tutora en este momento le estaba enseñando, y ellos acataron por optar mariposas del mismo color y colocarlas sobre la imagen. Aquí se desarrolló la parte de la percepción visual y las competencias visuales. Bueno, pudiendo determinar que no existió alguna clase de deficiencia visual, ni ninguna clase de ni visual, ni cognitiva, ni de ninguna índole, ¿verdad? Bueno, pasamos seguidamente a la segunda actividad, la cual nos habla o la cual los materiales para esta actividad fueron imágenes impresas de diferentes aspectos como perritos, gaticos, florecitas, paisajes, muñecas, entre otros. ¿Qué fue lo que se hizo? Recortar, por ejemplo, un círculo de cada imagen. Esta parte que sacamos la revolvimos y los niños lo único que tenían que realizar era ubicar la imagen correcta en la imagen correcta. Para esta actividad, aparte de utilizar las imágenes impresas, utilizamos bisturí, utilizamos polvón, utilizamos tijeras, utilizamos tapa de botellas, logrando así como resultado la evidencia que se puede mostrar aquí, que se puede presentar aquí, donde los niños ubicaron correctamente las imágenes, lo que quiere decir que se evaluó de forma correcta la percepción y las competencias visuales. Igual otra evidencia por acá. Tercera actividad. Para la tercera actividad solamente utilizamos imágenes impresas de animales, lápiz y lápices de colores. ¿En qué consistió esta actividad? En unir las imágenes mediante los diferentes puntos que estaban impresas en ellas mismas. Luego los alumnos de su propia voluntad empezaron a colorear, empezaron a pintar todo esto. Bueno, como podemos ver, aquí está la evidencia de lo que los niños realizaron. Unieron los puntos de las actividades, colorearon, desarrollando así sus competencias visuales. Aquí podemos seguir notando la evidencia de la unión de los puntos de la imagen y del color de la parte coloreada, donde se evidencia nuevamente la parte de las competencias visuales. Muy bien, seguimos con la cuarta actividad. Para la cuarta actividad solamente necesitamos hoja de papel, lápices y colores de igual manera. Bueno, en esta actividad yo le pedí a los niños que trataran de colorear la figura de su casa o la imagen que ellos tenían de su casa. Pues aquí podemos ver que no son unas obras de arte propiamente, pero ellos elaboraron lo que ellos tenían en la mente a partir del concepto que yo les pedí que hicieran, ¿cierto? A partir de lo que ellos habían visto, lo que hicieron fue reelaborar esa percepción. Entonces podemos decir, valga la redundancia,
que aquí se desarrolló la parte de la percepción visual, porque no solamente de pronto trajeron un recuerdo de algo que ya habían visto, sino que también lo reproducieron. Bueno, como quinta y última actividad, tenemos la utilización de materiales como hojas de cuaderno, lápices de colores y lápices normales, ¿cierto? Para esta actividad solamente les mostré la imagen de figuras como triángulos y círculos y ellos optaron por reproducir esto en una hoja de papel. Bueno, como podemos ver, todas estas actividades fueron hechos con niños de primaria, de un rango todos de 6 a 10 años de edad en un centro de refuerzo llamado la Profe Adriana. Nos dio su consentimiento, al igual que sus padres le permitieron realizar este proyecto a esta profesora. Entonces no hubo ningún problema por esa parte. Ahora bien, hablaremos de el lenguaje, la comunicación y la inclusión. Bueno, el lenguaje podemos entenderlo como aquella expresión o aquella forma de expresión que los seres humanos utilizamos diariamente. La comunicación o los tipos de comunicación. Entre los más importantes tenemos el verbal y el no verbal. Para esta actividad fue utilizado el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque es aquel que las ideas se transmiten a través de imágenes, fotografías, fonemas, pero nunca de forma escrita, perdón, nunca de forma oral, sino escrita, ¿cierto? O de cualquier otra índole. Entonces, cabe destacar que este tipo de comunicación no verbal tiene mucho que ver con la actividad, porque los niños a través de lo que visualizaron, ellos lo reprodujeron a través de imágenes, a través de fotografías o a través de lo que yo les coloqué que hicieran a través de la reproducción de las actividades. Entonces, como fue el ejemplo de la casa, como fue el ejemplo de los círculos, como fue el ejemplo de la unión de las actividades con puntos, entonces estos alumnos lo que hicieron fue expresar su comunicación de forma no verbal. No utilizaron palabras, no utilizaron sonidos, no utilizaron esta clase de articulación, sino únicamente a través de la parte no verbal. Con respecto a la inclusión, podemos determinar que desde un punto de vista biológico, no tuvimos ningún niño con alguna discapacidad o en el proceso no se presentaron niños con algún problema de discapacidad visual, sino que todos los niños contestaron de forma aceptada las actividades, constituyéndose de esta manera que no existía ninguna clase de problema visual. Entonces, la inclusión en este aspecto estuvo inmersa en el hecho de que todos los niños seleccionados para esta actividad estuvieron de forma activa. No se le negó el derecho o, o la capacidad a alguno de estos niños de acceder a esta actividad por razones de sexo, raza, origen o alguna discapacidad. Todos fueron incluidos en esta actividad, ¿cierto? A todos los niños seleccionados se les dio su espacio para que contribuyeran de forma activa en esta actividad. No hubo de pronto alguna excepción por la parte ni cognitiva, ni motora, ni en ningún aspecto, sino que todos estuvieron presentes en estas mismas. Bueno, reiteradamente podemos determinar que esta actividad se realizó en el barrio Nuevo Pioneros de Sincelejo, Sucre, en un centro de refuerzo llamado la Profe Adriana. Los padres de estos niños estuvieron de acuerdo con esta actividad planteada y por consiguiente la teacher me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Bueno, muchísimas gracias.